Muy buenos días, queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Hoy, por fin, terminamos el estudio, el análisis detallado del capítulo 9 de Apocalipsis. Un capítulo que nos ha resultado muy interesante, pero muy difícil. ¿Sí? Con gran profundidad en su entendimiento y con gran temor que nos causa el hecho de los juicios de Dios. Sabemos que Dios es justo, pero cuando vemos sus juicios venir sobre la tierra y cuando vemos las sentencias de Dios sobre los malvados, nos aterrorizamos, porque efectivamente Dios es justo, es temible, y no es simplemente una caricatura como algunos han pensado, y que Él en esencia es solo amor, bondad y compasión. El capítulo 8 y el capítulo 9 de Apocalipsis describen sendos juicios de Dios sobre la tierra, que no solamente traen devastación sobre la naturaleza, sobre la ecología, sobre los animales, sino por supuesto son para causar terror al hombre y llamarlo al arrepentimiento. Pero la nota patética del capítulo 9, que es como un final, como una nota lúgubre del capítulo es, pero no se arrepintieron. Esa es la nota más triste del capítulo 9 de Apocalipsis. La nota más lastimera sobre los hombres que debiendo y pudiendo arrepentirse de sus pecados, no se arrepintieron. Y es tal la connotación de esa expresión que se repite en dos oportunidades al final del capítulo, versículos 20 y versículos 21, y no se arrepintieron, sino que adoraron a los demonios. El capítulo 20, versículo 20 dice, adoraron a los demonios. Y la mayoría de nosotros posiblemente inmediatamente pensamos en seres espirituales, enigmáticos, invisibles, los demonios, ¿sí? Brujería, satanismo, esoterismo, superstición, y muy probablemente tenga que ver con eso también el texto. Pero yo quiero que nos centremos en el versículo 21 que dice así, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y yo quiero que retomemos el texto del domingo anterior, donde nosotros decíamos que la ley de Dios, dada en Éxodo 20 y grabada en la conciencia de todo ser humano, se muestra a través de dos tablas, que se llaman las tablas de la ley. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús dijo que la síntesis o el resumen de toda la ley o de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien se ha explicado que los primeros mandamientos de la ley de Dios, posiblemente los 4 primeros, están directamente relacionados con nuestro amor a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificar. Esos primeros mandamientos de la ley de Dios probablemente, según dicen algunos, pertenecían a la primera tabla, que es la tabla que muestra nuestro deber de adoración exclusiva al Dios y Creador verdadero. La segunda tabla de la ley está referida al amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí están los siguientes 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no matarás, no codiciarás y no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Queridos hermanos, lo que vimos en el versículo 20 del capítulo 9 de Apocalipsis es la violación flagrante de los hombres ateos o impíos a la primera tabla. Es decir, ellos violaron el mandato sublime y exclusivo de adorar a Dios sobre todas las cosas y de rendirle culto a Él y no hacerse imagen ni ninguna semejanza y no aumentar su nombre en vano, adorarle únicamente a Él. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hacen los hombres sin Cristo? Violan esos primeros mandatos y en lugar de adorar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad, dice que se hacen imágenes de madera, de piedra, de bronce
y le adoran a través de su propia imaginación, de tal manera que pervierten el deber sagrado de adorar exclusivamente al Señor. El versículo 21 nos va a poner en la siguiente perspectiva, y es la violación a la segunda tabla de la ley. Versículo 21 es: violaron no solamente la primera tabla, referida al amor exclusivo a Dios, sino que violaron la segunda tabla, que es el amor recíproco al prójimo, al que vemos, al que está con nosotros, al que conocemos. De esa manera se muestran de manera clara y contundente los cargos que Dios tiene contra los incrédulos, por los cuales van a ser juzgados. ¿Por qué van a ser juzgados? ¿Porque Dios es demasiado severo? ¿Porque Dios es cruel y tirano? ¿O porque ellos no se arrepintieron? Porque no se arrepintieron. Y porque en lugar de adorar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, adoraron a los demonios. Y yo quiero que retomemos esa expresión del versículo 20 y la completemos en esta mañana en nuestro estudio. En lugar de adorar a Dios, adoraron a los demonios. Y uno dice, pero no es posible. ¿Usted ha visto alguna persona adorando un demonio? Yo los he visto adorando una imagen, los he visto adorando el deporte, adorando su cuerpo, adorando su propio bienestar, los he visto adorando su propio dinero, sus propios sueños, pero yo no los he visto adorando demonios. O sea, ¿qué es lo que la Biblia dice cuando está mencionando acá que en lugar de adorar a Dios, adoran demonios? Demonios tiene que ver con adorar lo que es del mal. Demonio, del mal. Es decir, lo que está mal. Y lo que corresponde a lo malo, a lo perverso, a lo oscuro. Es decir, que cuando una persona adora su propio cuerpo, ¿eso está bien o está mal? Eso corresponde al mal. Y al corresponder al mal, ¿ellos qué están adorando? Un demonio. O el que adora su propio placer, ¿eso está bien o está mal? Eso no corresponde al bien, sino corresponde al mal. Eso es del mal, es decir, del demonio. ¿Sí me hago entender? Nosotros tenemos que comprender que si bien es cierto, hay una adoración cúltica, supersticiosa y espiritual, la mayoría de los hombres y las mujeres que no tienen a Cristo realmente no adoran ese tipo de cultos supersticiosos y espirituales, sino que adoran cosas visibles. Pero aún esas cosas visibles, que posiblemente tienen cierta reputación entre nosotros, dice la Biblia que corresponden al mal. Son del mal. Entiéndase, son del demonio. Por eso el título de nuestra enseñanza en esta mañana es ¿a los demonios? ¿Realmente los hombres adoran a los demonios? Y vamos a meditar sobre ello basados en el versículo 21 con la introducción inicial de no se arrepintieron, sino que adoraron a los demonios. ¿Qué adoran los hombres que no tienen a Cristo? ¿A quién adoran? El versículo 21 nos va a decir que ellos, en lugar de arrepentirse, cayeron o fueron sumidos en una cantidad de conductas y acciones que están rechazadas claramente en la ley de Dios, en la tabla referida al amor al prójimo. De la segunda tabla de la ley de Dios, el primer mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más continúa diciendo? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el primer mandamiento de la segunda tabla que tiene que ver con el amor al prójimo. Honra o respeta, reconoce, admira a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Noten ese énfasis, para que te vaya bien y seas de larga vida. Es decir, ese mandamiento, el mandamiento número 5 de la ley de Dios, tiene que ver con un principio a favor del bienestar. ¿Ustedes quieren que les vaya bien? ¿Alguno de ustedes les gusta el bienestar? Por supuesto que sí, no tengan temor en decir que sí. Todos queremos vivir bien. Dios nos da la clave o la fórmula o el principio para vivir bien. Teme a Dios y honra a tu padre y a tu madre debidamente para que te vaya
bien y tengas larga vida. ¿Quieren ser longevos? ¿Quieren vivir sabroso? ¿Quieren vivir bien? ¿Quieren ser respetados y admirados? Pues teme a Dios y respeta a tu padre y a tu madre. No lo decimos los padres, no lo dicen los abuelos, lo dice Dios en su santa ley. Y ese es el primer demonio que yo quiero que hablemos hoy. ¿Cuál es el primer demonio que la gente busca? El bienestar. El primer ídolo que todos los seres humanos tenemos por no tener a Cristo en el corazón es el ídolo del bienestar. Yo quiero que me vaya bien. Y yo quiero tener vida y vivir sabroso y tener condiciones para vivir bien en esta tierra. Ninguno de nosotros sueña con vivir mal. Eso sería antagónico a nuestra propia condición de seres humanos. El problema no es que deseemos vivir bien. El problema es que deseemos y busquemos bienestar sin Dios y sin su ley y alejados de sus principios eternos. Los hombres que no temen a Dios, ellos siguen el principio de la serpiente en Génesis 3. Si tú comes este fruto prohibido, te irá bien. Génesis 3. Ese es el principio antagónico o opuesto al principio de bienestar de Dios. El principio de bienestar que Dios nos da es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el principio de bienestar de la serpiente? Haz lo contrario a lo que Dios dice. Vive sin Dios, vive sin la ley y te irá bien. Y sus ojos serán abiertos y sabréis todas las cosas y viviréis muy cómodos. Hermanos queridos, desde Génesis 3, las personas no tienen en cuenta la ley de Dios y por no tener en cuenta la ley de Dios, se alejaron a adorar demonios, es decir, adorar lo que está mal. Y lo primero que el hombre sin Cristo adora, que está mal, es el bienestar. Quiere vivir bien, alejado de la ley de Dios. Y en lugar de recibir como retribución bienestar, ¿qué recibe? Versículo 21. Muerte. ¿Qué es lo primero que dice ahí el versículo 21 que reciben los que no se arrepienten? Homicidios. ¿Cómo dice el mandamiento número 5? Te irá bien y tendrás larga vida. ¿Qué dice el capítulo 21, el versículo 21 de Apocalipsis? En lugar de irles bien y tener larga vida, ¿qué reciben? Muerte. Mueren a la mitad de sus días, son asesinados, mueren de manera violenta. Todos los conceptos de violencia, de muerte, de destrucción que tenemos en nuestra sociedad vienen precisamente porque el ser humano quiere buscar bienestar alejado de Dios. Y en lugar de encontrar vida y bienestar, encuentra destrucción y muerte. No podemos desconocer, queridos hermanos, que un flagelo que azota a la sociedad desde Génesis 3 es la muerte y la violencia. Es un flagelo terrible. Nosotros decimos, es que en esta ciudad hay más violencia. No, en todo lugar del mundo hay violencia. Aún desde Génesis hay violencia. Recuerden que hay un primer asesinato de manera violenta, de manera cruel entre un hermano que se levanta contra otro hermano. Y luego nosotros vamos al capítulo 8, 9 y 10 de Génesis, violencia. Capítulo 12, 13, violencia, muerte, secuestro. Y de ahí en adelante solo vamos a encontrar muerte y destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué hay muerte y destrucción? ¿Dios creó al hombre para que viva mal? ¿Dios creó a las familias para que vivamos en destrucción y en muerte y en violencia? La respuesta es no. ¿Dios para qué nos creó? Para que le adoremos y para que vivamos bien. Pero vivir bien significa vivir bajo el temor de Dios, sujetos a una ley y obedientes a unos mandatos que Él nos ha estipulado. Entre ellos, mandatos familiares como honra a tu padre y a tu madre, u honra a todas tus autoridades para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero la Biblia dice, ellos no se arrepintieron. Romanos 1 dice, ellos pensando ser más sabios se hicieron necios y se envanecieron en sus propios razonamientos y terminaron viviendo muy mal y cosechando muerte temprana. De las cosas terribles
que esperamos que no nos pasen a nosotros es tener que afrontar la violencia y las muertes. Si ustedes miran los noticieros, uno de las, como común denominador de los noticieros en nuestras ciudades son muerte, violencia, destrucción, secuestros. A veces nos cansamos de ver ese tipo de noticias. A veces decimos, pero solo las noticias hablan de muerte, de violencia, de masacres, de crueldad. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Se hacen marchas, se hacen manifestaciones, a veces se ponen las leyes un poco más fuertes, más severas. Pero yo les pregunto, ¿ese tipo de leyes pueden mitigar o pueden atenuar el tema de la violencia en el mundo? ¿Será que si se ponen más cámaras se causa más temor y las personas evitan ser violentas? Nosotros sabemos que lo único que puede evitar la violencia y traer paz al corazón es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre sin Cristo, así hayan cámaras, así hayan más leyes fuertes, así hayan penas más severas, no tiene temor, sino que su corazón está lleno de maldad. Y en lugar de vivir bien, vive mal, y en lugar de vivir larga vida, hay violencia y hay muerte. La realidad del versículo 21 es una realidad terrible. Ellos, queriendo hacer bien, están cosechando homicidios. Queriendo vivir en bienestar, cosechan muerte. Esa es la consecuencia que viene desde Génesis 3 por haber violado la ley de Dios. Entonces, los hombres sin Cristo sirven a los demonios. ¿Cuál es el primer demonio que nos muestra acá Apocalipsis 9:21? El bienestar. Quieren vivir bien, pero vivir alejados de Dios. Y al vivir alejados de Dios, lo único que cosechan es maldad. Lo segundo que dice aquí es, no se arrepintieron de sus hechicerías. Ese es otro cargo que Dios tiene contra los impíos o contra los ateos. No solamente no se arrepienten de su maldad, de su deseo desmedido de bienestar, sino que no se arrepienten de sus hechicerías. Es interesante, queridos hermanos, lo que la Biblia nos va a decir. Porque rápidamente nosotros pensamos que aquí tiene que ver con cosas de encantamiento, de brujas y de cosas ocultas. Y por supuesto que eso es algo grande en el mundo, que crece también y que no se puede negar, y la Biblia lo registra. No obstante, la palabra hechicería aquí tiene que ver con fármacos. La palabra en griego para ese término es fármaco o farmacia. De ahí viene todos los remedios. Para atenuar el dolor o para disipar el dolor o para que uno quede absorto en medio de situaciones difíciles y no sufrir las realidades normales del dolor. Entonces el término para farmacia tiene que ver con remedios o soluciones que el hombre ha provisto para atenuar situaciones de dolor. Es decir, para evitar el sufrimiento. Es decir, para pare de sufrir. ¿Cómo para de sufrir el hombre? Con remedios, ¿cierto? Con drogas. Porque el otro ídolo que el hombre se ha creado sin Cristo es el ídolo de la salud. No solamente yo quiero vivir bien. ¿Cómo más quiero vivir? Sano. Yo no solamente quiero vivir bien, sino que quiero vivir saludable. Quiero tener condiciones de salud óptimas. Por eso la medicina ha avanzado tanto y una de las mayores industrias hoy en día, de las cuales todos nos beneficiamos, es la industria de la medicina y de los fármacos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos tener dolor, no queremos sufrir. Ante cualquier realidad nosotros tenemos soluciones médicas que se nos proveen, tenemos drogas, tenemos fármacos. Pero no solamente tenemos ese tipo de drogas químicas que nos proveen en los puestos de salud o que nos provee la medicina, sino que hoy en día el hombre se ha inventado una cantidad de drogas que lo hacen alucinar. Y ustedes saben que esa es una gran realidad que tenemos en nuestra sociedad, el tema de las drogas. No solamente de las drogas con venta lícita, sino de las drogas ilícitas que se nos ofrecen también ¿para qué? Para disipar el dolor, para disipar la angustia, para disipar el sufrimiento, para volar, para alejarnos de la realidad.
La mayoría de los jóvenes o de los niños que son inducidos en las drogas son inducidos con ese engaño. Es que si usted prueba esta droga, usted va a tener un éxtasis, a tener un placer, a tener una satisfacción que nada le ha podido dar sino a través de las drogas. Pero lo mismo nos dicen en la medicina química o la medicina alternativa. Si usted toma esto o se aplica esto, se le va a aliviar el dolor, se le va a quitar su enfermedad. Ahora, yo no estoy en contra de la salud y la Biblia no niega que la medicina hace parte de una provisión de Dios para nuestro bienestar. Pero lo que sí podemos y debemos denunciar es que no podemos poner el ídolo de la salud por encima de lo que la Biblia nos ordena. Porque la Biblia dice que mientras estemos en la tierra, ¿qué tendremos? Aflicción, sufrimientos, que pasaremos enfermedades, que pasaremos desvelos, que sufriremos de múltiples dolencias. La Biblia lo dice. Puede que consigamos algunos atenuantes a través de la medicina o a través de algunas respuestas médicas. Pero queridos hermanos, mientras estemos en esta tierra, en esta condición, todos, absolutamente todos los seres humanos tendremos que afrontar realidades de dolor, incluidas enfermedades incurables, incluidos diagnósticos crónicos, incluidas situaciones de grande sufrimiento. Y eso no olvida el Evangelio o no es ajeno al Evangelio, porque más bien el Evangelio nos da esperanza en medio del dolor. No nos quita el dolor, nos da esperanza en medio del dolor. Queridos hermanos, ¿algunos de ustedes sufren realidades de dolor físico? ¿Situaciones de enfermedad? ¿Algunos de ustedes se han puesto angustiados diciendo, ¿y hasta cuándo? Probablemente es una leve tribulación momentánea que dure 70 años. Es muy probable que sea pasajera esa enfermedad como la Biblia lo dice, pero mientras estemos aquí tendremos que afrontar realidades de dolor, realidades de enfermedad. Muchos de nosotros tendremos que afrontar diagnósticos incurables y probablemente esos diagnósticos nos llevarán a la tumba. Serán los medios que Dios provee para llevarnos a la tumba y llamarnos a su presencia. Pero no hay angustia en nosotros los creyentes porque tenemos el Evangelio. ¿Quiénes sí tienen angustia? Los incrédulos, los que no tienen la esperanza en Cristo. Ante una realidad de enfermedad, ante una realidad de sufrimiento, se angustian y gastan todo lo que tienen en procura de una solución. ¿Se acuerdan uno de los ejemplos bíblicos de una mujer que dice, he gastado todo? Y luego fue al Señor y el Señor la sanó. Esa es la condición del hombre sin Cristo, que tiene como ídolo su salud. Y para solucionar ese tema del sufrimiento o de la enfermedad, cae en realidades de opresión por las drogas, por los fármacos y por los estupefacientes. Ese es un gran flagelo que azota a nuestra sociedad. No solamente somos azotados por la muerte y la violencia, sino que en nuestras ciudades tenemos un gran azote a través de las drogas. ¿Es así o no? Nosotros vivimos en una sociedad y en una ciudad con un alto índice de consumo de drogas. En los colegios, en las universidades, en los barrios, en cualquier lugar tenemos la oferta de las drogas. Queridos hermanos, esa es una realidad que está destruyendo la sociedad. Ahora, ¿desde cuándo hay drogas? Algunos dicen, no, es que este versículo aplica para el siglo XXI, donde hay un gran desarrollo de las drogas. Y por supuesto que ahora tenemos gran tráfico de drogas y producción de drogas nuevas. ¿Pero eso es nuevo en el mundo? ¿O las drogas son antiguas? La Biblia habla en Apocalipsis, y ya lo leímos y lo estudiamos anteriormente, de una droga que es amarga y dolorosa y venenosa y que causa muerte, que se llama el ajenjo. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en Apocalipsis, que dice que es más amargo que el ajenjo o que la hiel, es decir, como una droga que puede parecer atractiva o agradable, pero en el momento en que se consume las personas caen en la amargura y en el dolor y aún en el veneno de la droga y muchos de ellos terminan muertos. Hermanos, nosotros no podemos desconocer que gran parte de las drogas o de las medicinas que nos dan a nosotros en los puestos de salud
tienen altísimos efectos secundarios. Y esos efectos secundarios nos causan grandes daños en otros órganos de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el único que puede darnos salud es Jesucristo. Las medicinas nos pueden ser un atenuante temporal, pero pueden causarnos otros estragos en nuestra salud. Dice la Biblia, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Hechicerías tiene que ver con fármacos, con drogas, pero tiene que ver con encantamiento. Cuando uno queda encantado con algo, esperando que ese algo le da respuesta y resulta que queda preso de algo. Así son las drogas. Los jóvenes quedan encantados con las drogas, pero después terminan degenerados, muertos y esclavos de ellas, porque realmente no pueden traer encantamiento o no pueden sacarnos del sufrimiento y del dolor, sino que nos causan más dolor. Parecieran que son una solución mágica, pero a la larga son industrias para enriquecer a muchos y para causar esclavitud en otros, aún las medicinas que nos proveen a nosotros nuestros puestos de salud. Son grandes industrias que causan grandes estragos en la sociedad. ¿Y qué dice la Biblia? Pero tampoco se arrepintieron, sino que siguieron adorando los demonios, es decir, lo que pertenece al mal. Primero el bienestar y segundo, su propia salud. Hemos escuchado que salud, dinero y amor son los principales deseos de todo hombre. Y aquí está ese deseo de salud, como un deseo principal, como un derecho fundamental del hombre, el derecho fundamental a la salud. Pero no solamente está hablando acá como un derecho fundamental a la salud que nos provee un Estado, sino que realmente tenemos un derecho y es a la salud que viene de Dios. ¿Sí? Que a través de las llagas de Cristo somos curados, somos salvos y tenemos esperanza en medio del dolor. Es un derecho realmente, es un bien que nos viene a través del Evangelio. Es decir, a través del Evangelio nos viene el bienestar, pero el mundo dice vamos a tener bienestar sin Dios y caen presos de la muerte. A través del Evangelio tenemos salud, es decir, salvación, pero el hombre sin Cristo dice no, queremos buscar la salud sin Dios y la buscan las drogas. Y terminan víctimas de las hechicerías, de los brujos, de los encantamientos. ¿Y qué continúa diciendo el texto? Tampoco se arrepintieron de sus fornicaciones. Y aquí nos entra en un tema interesante con relación a pecados sexuales y a perversión sexual. Y eso tiene que ver con un tercer ídolo o un tercer demonio, el amor, el placer. Pareciera que nosotros, desde que nacemos, se nos induce, no solo por nuestro propio corazón, sino por la sociedad entera, a que tenemos que disfrutar y vivir placer. Es una cosa muy interesante, que aún desde los niños, desde que nacen, todo lo que gira a su alrededor es librémonos del dolor y proveámosles a ellos placer. Pareciera que las industrias que proveen placer son muy grandes y muy atractivas y todos quedamos presos de esas oportunidades de querer tener placer, de disfrutar bienestar, de tener salud y de que no nos duela nada. ¿Desde cuándo el hombre busca placer? Desde Génesis nosotros vemos que el hombre está buscando placer, pero un placer desmedido, fuera de los límites y de los mandamientos que Dios ha establecido. Si nosotros vamos a la segunda tabla de la ley de Dios, dice, no adulterarás. Y recordemos que ese principio, no adulterarás, es un principio general con relación a todos los pecados sexuales. No se reduce solamente a no adulterar, es decir, a ser infiel a su esposo o a su esposa. Ese principio es un principio no exclusivo, sino general, que involucra todos los pecados sexuales. Recientemente un personaje que estaba siendo acusado en esta nación por abuso de menores, él dijo, muéstreme en la Biblia un versículo que diga que no se debe violar niños. Y yo con gusto me arrepiento. Porque él buscaba un principio específico y no un principio general. Cuando la Biblia dice no adulterarás, involucra todos los pecados que la Biblia registra y que luego el apóstol San Pablo describe, que es parricidios, matricidios, orgías, lascivia, concupiscencias,
homosexualismo, lesbianismo, todos los pecados sexuales, fornicación, están compendiados en ese principio general: no adulterarás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice aquí en la segunda tabla de la ley, no adulterarás, lo que está diciendo es: Dios diseñó el sexo para propósitos específicos en su gran diseño, y parte de los propósitos, obviamente, su gloria primero, pero también la procreación, el placer, pero dentro de unos límites establecidos. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre sin Cristo? Altera esos límites, cambia ese diseño de Dios y cree que puede encontrar placer de manera desmedida, sin ningún tipo de límites. Y por supuesto que encuentra placer. Y por supuesto que encuentra mucho disfrute, pero ese disfrute, en primer lugar, es ilegal, porque está en contra de la ley de Dios. Y en segundo lugar, mucho de esos disfrutes o ese placer temporal que él busca es fuera de lo natural. Es decir, es antinatural. Y en tercer lugar, gran parte de ese placer que él busca es supremamente efímero. Es decir, es pasajero. Y no se puede saciar nunca, porque el placer que el hombre busca por sí mismo es insaciable, porque él no encuentra ninguna medida de saciedad, porque no es el placer que Dios da. El texto que estamos analizando acá, que involucra aspectos sexuales, cuando dice no se arrepintieron de su fornicación, lo que nos está diciendo es: Dios sí creó al hombre para que tenga disfrute y para que tenga placer, pero ese placer está establecido por la ley de Dios. Tiene límites, y esos límites satisfacen solamente en la medida que nos sujetamos de acuerdo a la gloria de Dios y buscando adorar a Dios sobre todas las cosas. De otra manera no hay satisfacción. Hay placer temporal. Hay un disfrute muy efímero, pero nunca hay saciedad. Nunca hay satisfacción, y hay otra cantidad de riesgos y de amenazas que el hombre queda preso. ¿Por qué? Porque no se arrepintió y prefirió adorar a los demonios, es decir, a lo que corresponde al mal, incluido la búsqueda de placer. Nosotros vivimos en una sociedad que busca amor a toda costa, y es una gran realidad. Y es una puerta también para nosotros presentar el Evangelio. Porque la mayoría de los hombres y las mujeres en esta sociedad están carentes de amor. Posiblemente tienen muchas expresiones de afecto, pero ellos se sienten vacíos en sí mismos y necesitan ser amados y ser valorados. Es una gran carencia que tienen todos los hombres sin Cristo. Porque sin Cristo no hay sentido ni significado de la vida, es decir, no hay satisfacción, no hay placer. Puede esa persona tener todas las drogas, puede tener todo el dinero, puede tener todo el bienestar y aún tener todo el placer que él anhele, pero ¿qué dice el proverbista? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el rey Salomón lo dice en el libro de Eclesiastés: me di a la tarea de tener todo el placer, todos los antojos de mi corazón. Me di a la tarea de vencer todos los límites y violar todas las normas y vivir en la lujuria y en el desorden de mi concupiscencia. Y al final del día, él llega a una conclusión, que es la conclusión con la cual comienza el día: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre enredarse en todo el lujo de placeres y de lujuria y de lascivia, buscando ser amado y buscando tener placer y buscando ser aceptado? ¿De qué le sirve? ¿Le sirve de algo? Posiblemente le sirve por un momento. Posiblemente tiene un día diferente, pero no tiene más. Continúa su vacío, continúa su soledad, continúa su miseria y continúa su gran necesidad de ser amado. Hermanos queridos, Dios no nos diseñó para nosotros ser amados entre nosotros y sentirnos satisfechos. Dios nos diseñó para ser amados por Dios y sentirnos satisfechos en Él. Amén. La única satisfacción de placer, la única satisfacción de amor legítimo y verdadero viene de Dios a través del Evangelio. No viene a través de la pareja. Por eso muchos de nosotros sufrimos, porque queremos ser satisfechos en amor a través de la pareja. Y es imposible.
o ser satisfechos en amor a través de nuestros hijos, y es imposible. Porque sí recibimos algunas migajas de amor, pero el amor verdadero viene de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este texto? En lugar de ellos recibir el amor de Dios y deleitarse en el amor de Dios y gozar y esperarse en el amor de Dios, ellos se entregaron al amor unos con otros. Y ese amor unos con otros es un amor sin límite, desmedido, que los lleva a la fornicación, al adulterio y a todo tipo de concupiscencia. ¿Pero qué dice el texto? Pero no se arrepintieron, pese a las consecuencias. Ustedes saben que todas las personas que se dedican a una vida licenciosa en sus aspectos sexuales, queda presa no solamente de la esclavitud en su prostitución y en su inmoralidad, sino muchos de ellos sufren serias consecuencias en su salud. Porque es una consecuencia legítima, natural de ese tipo de desvarío. Pero dice la Biblia, no se arrepintieron. Y lo que yo quiero que notemos aquí para que tengamos en cuenta es, el hombre se aparta de Dios. Dios lo llama al arrepentimiento, Él no se arrepiente. Y lo que está exponiéndonos el capítulo 9 en su parte final es los cargos, es decir, las acciones punibles, las acciones legítimas por las cuales ellos van a ser juzgados, que ameritan una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? La condenación eterna. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Nosotros hemos dicho una y otra vez aquí que no podemos excusar al impío de su arrepentimiento. No podemos decir es que él no podía, es que él no tenía la luz de Cristo, es que él no era elegido, es que él no estaba predestinado, porque ahí estaríamos excusándolo y culpando a Dios. La Biblia dice claramente, ellos no se arrepintieron. Es decir, bota la responsabilidad sobre ellos de manera consciente, porque ellos podían y debían y no quisieron. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 3? Ellos no quieren a Dios, ellos lo niegan, ellos no sienten amar a Dios, no desean, no lo buscan. El versículo 21 de Apocalipsis nos está hablando de los demonios que el hombre adora. El primer demonio que adora es el bienestar. Quiere vivir bien sin guardar la ley de Dios. El segundo demonio es el demonio de la salud. Quiere vivir sano y sin ningún tipo de dolor, pero queda preso de las drogas, de la brujería y de los encantamientos. El tercer demonio es el amor. Quiere buscar amor sin Dios, placer sin Dios, y queda víctima de sus fornicaciones o de su condición censurada en la ley de Dios. Y luego termina diciendo, ni de sus hurtos. Qué interesante es muestra aquí legítima de la segunda tabla de la ley. Los hurtos tiene que ver con el mandamiento de la ley, no codiciarás o no hurtarás. Es interesante, queridos hermanos, que aspectos económicos o aspectos financieros o de dinero sean mencionados aquí como cargos contra los ateos. Son cargos, es decir, han violado la ley con relación a la economía, con relación a las finanzas, con relación al dinero, no solamente en su administración y mayordomía, sino en cuanto a la adquisición y la tenencia del dinero. No se arrepintieron de sus hurtos. Ahora nosotros inmediatamente decimos, no, claro, los ladrones, los corruptos. ¿Pero qué está diciendo la Biblia? ¿Quiénes son corruptos? Todos los hombres. Todos los hombres somos corruptos. Hermanos queridos, hay un gran flagelo en la sociedad y ustedes lo escuchan en los titulares de las noticias con temas de corrupción. Y entonces hay marchas anticorrupción, hay movimientos anticorrupción, hay una cosa y otra anticorrupción, como queriendo nosotros decir que la corrupción la ejercen aquí en esta nación nuestros gobernantes o algunos líderes políticos. Pero la Biblia aquí no dice que solamente los reyes son corruptos y tienen ambición y roban. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son corruptos y roban? Todos los hombres. Todos los hombres hemos caído en robo.
Y el pecado del robo tiene que ver con la falta de gratitud por lo que Dios nos ha dado, con la falta de contentamiento y de deleite con lo que Dios nos ha provisto, con la falta de satisfacción con las cosas que Dios nos ha dado. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Teniendo lo necesario, estén contentos con eso. Teniendo la fuerza para trabajar, estén contentos. Si Dios nos provee un salario, sea poco o sea mucho, ¿qué debemos hacer los creyentes? Estar agradecidos y ser diligentes con ese trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón ambicioso? ¿Qué decimos? Ese salario no me alcanza. Y como yo pienso que no me alcanza, entonces ¿qué hago? Robo. Ahora usted va a decir, pastor, ¿usted está insinuando que yo soy un ladrón? No, yo no estoy insinuando, yo estoy afirmando lo que la Biblia dice, que nosotros por falta de contentamiento robamos. Ahora es probable que usted no robe un banco, ¿sí? O no atraque a una persona, no haga fleteo. Pero ¿cómo robamos? Robamos tiempo, robamos cuando no contribuimos para las necesidades de los necesitados, robamos cuando no cumplimos con nuestros deberes ante el gobierno de impuestos, cuando no cumplimos con los deberes en la iglesia de nuestras contribuciones, ofrendas y diezmos, robamos cuando no trabajamos cumplidamente el tiempo, robamos cuando compramos cosas que son robadas, porque nos las dan a mejor precio, cuando compramos cosas en las casas de empeño, porque son más baratas, robamos. Robamos cuando cuando hablamos mal de un producto para que la otra persona le baje el precio y nosotros decir, mire, lo logré comprar a buen precio. Robamos cuando alguien tiene que ir de viaje y dice, necesito vender esto con urgencia. ¿Y qué le decimos nosotros? Pues le doy tanto, si le sirve bien. ¿Y qué después decimos? Compré esto barato. Ahí robamos también, porque somos corruptos. Cuando no le damos el precio debido a las cosas, cuando nosotros subvaloramos o desvaloramos las cosas de otros. Interesante, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todos nosotros los robamos. ¿Por qué? Porque somos codiciosos, porque somos ambiciosos. A veces aún hasta en el almuerzo de ágape robamos. Porque si yo no almorzar acá, almuerzo afuera, ¿y cuánto me cuesta? Pero como es acá, ¿qué digo? Pues tengo 5,000. Pero yo no puedo ir al restaurante a decir, tengo 5,000 y vengo con mi familia a almorzar. ¿Cómo se llama eso? Robo, oportunismo. Hermanos queridos, aquí la Biblia está hablando que un cargo severo, contundente contra los impíos o contra los ateos es que no se arrepintieron de sus hurtos, de sus robos. ¿Y ellos por qué no se arrepienten de sus robos? Porque para ellos el dinero es un ídolo. ¿Por qué las personas roban en nuestra nación? Tenemos un serio flagelo de corrupción a nivel estatal muy fuerte en nuestra nación. ¿Por qué roban? Porque son codiciosos. Porque ellos piensan que si roban van a vivir mejor y que de alguna manera ellos compensan. Sea que devuelvan parte de ese dinero, sea que paguen 1 año o 2 en la cárcel y ya legalizan sus paraísos fiscales. De alguna manera ellos piensan que ya lo solucionan, pero dice la Biblia, este es un cargo severo contra los incrédulos. Y el robo hace parte de un pecado moral. Es interesante eso, ¿ustedes sabían? El robo es un pecado moral. Uno dice, no, moral es que yo le quite la esposa al vecino o que mate a otro. No, el robo también es un pecado moral. Está escrito y legalizado de manera oficial en la ley moral de Dios. El robo es un pecado moral que afecta toda la ética y toda la moral cristiana. Es decir, cualquier aspecto en el cual nosotros robemos, sea poco o sea mucho, sea al jefe o sea en la iglesia o sea en la familia o al vecino, nos hace violadores de la ética bíblica, de la moral cristiana y por lo tanto, pecadores. La Biblia está poniendo aquí en un mismo nivel el homicidio, las hechicerías, las fornicaciones
y los hurtos, como están en el mismo nivel en la ley de Dios, en la ley moral de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. La codicia, el robo, es un daño terrible al prójimo. Ustedes saben que aquí en este país se han robado hasta las medicinas para las personas con enfermedades crónicas. Se han robado hasta los refrigerios para los niños abandonados. Eso clama al cielo, hermanos. Que el gobierno de una u otra manera establezca algunas partidas de ayudas, de subsidios para los niños abandonados, huérfanos o para los ancianos, y que se queden en el camino y no lleguen a los destinatarios. ¿Por qué? Por ambición, por codicia, robo. Dice, pero tampoco se arrepintieron. No se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el capítulo 4 de Génesis Dios llama a Caín a cuentas y le pregunta por Abel? ¿Ustedes se acuerdan qué respondió Caín? Sería algo así, preguntarme por quién, por Abel. Tú lo sabes. ¿Yo qué? ¿Qué voy a saber de él? Lo acababa de matar, ¿no? Había sido planificado. No fue algo fortuito, no fue algo accidental. Fue planificada su muerte. Él planificó todo, el móvil del asesinato, y luego cuando Dios lo llama a cuenta no se arrepintió. Él no dice, sí, lo acabo de matar. Tuve muchos celos, me vengué porque estaba muy envidioso de mi hermano. Sencillamente cuando Dios le pide a cuenta le dice, ¿y por qué a mí? ¿Soy yo guarda de él? Y gracias a Dios no era el guarda de él, ¿no? No se arrepintieron por adorar a sus propios demonios. ¿Cuál demonio estamos estudiando aquí? El demonio del dinero. El dinero no es malo en sí. Dios es el dueño del dinero. Él creó el dinero. Pero Él nos dio unas normas y unos principios para administración del dinero. Y cuando violamos esas normas, que están claramente estipuladas en la Escritura y que están grabadas en la conciencia de todo ser humano, nosotros estamos idolatrando el dinero. El amor al dinero, el uso desmedido del dinero, la codicia y la tergiversación de los principios económicos es lo que hace que nosotros seamos considerados violadores de la ley de Dios. Todos nosotros necesitamos dinero para vivir. Ustedes para llegar acá necesitaron dinero. Si ese dinero fue bien conseguido, gracias a Dios. Si lo consiguieron mal, ¿qué deben hacer? Pedir perdón a Dios. Porque a veces nosotros somos generosos con lo que conseguimos mal. Y servimos al necesitado con lo que de lo que hemos obrado mal para que nuestra conciencia se tranquilice, se acalle. Pero dice la Biblia, los impíos, ni aún con grandes ofrendas o limosnas o ayudas sociales, ellos pueden ser aceptos delante de Dios, porque el problema no es que ellos tengan dinero, el problema es que no se arrepintieron para con Dios. Entonces, hermanos queridos, en el versículo 20 y versículo 21 de Apocalipsis se describen los dos grandes cargos que Dios tiene contra los incrédulos. ¿Cuáles son esos dos grandes cargos? No amaron a Dios por sobre todas las cosas, como es el mandamiento, violaron ese mandato y no amaron a su prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, ellos están bajo sentencia y la sentencia es muerte y condenación. Por eso la segunda serie de Apocalipsis es las trompetas. Advertencias, anuncios audibles, rechinantes a los oídos de ellos y a la vista de ellos, que Dios es juez justo y que Dios ha visto todo lo que ellos han hecho. Yo les pregunto, ¿no ha visto Dios cómo el dinero que consiguen grandes empresarios ha sido mal conseguido y luego ellos donan parte de ese dinero para los pobres? ¿Será que Dios no vio cómo lo consiguieron?
¿Cómo lavaron ese dinero? Cómo mucho de ese dinero es producto de muerte, de asesinatos, de abuso a sus trabajadores, de corrupción, de robar a los pobres, de malversación. ¿Será que Dios no ve eso? ¿Se acuerdan el caso de Zaqueo? De ahí viene el tema de los saqueos, ¿no? Que hay grandes saqueos en las empresas y en los negocios. Zaqueo, dice la Biblia, que una vez él entendió el evangelio y dijo: la mitad de mis bienes, estaba siendo muy generoso, ¿cierto? Pero es que todo se lo había robado. No solo la mitad, todo lo había conseguido mal. No era que él fuera muy generoso, como una acción legítima de la conversión. Sencillamente su conciencia estaba ardiendo, porque ese dinero que él tenía lo había robado de los mismos que estaban a su alrededor. Él lo había legitimado, lo había defendido, pero luego él dice: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. ¡Qué generoso!, ¿no? Y después dice: y si en algo he defraudado a alguno, que me lo demuestre y se lo devuelvo 4 veces. ¿Zaqueo realmente era muy generoso? No. La conciencia, una vez fue expuesto al evangelio, le hizo entender por el evangelio que ese dinero había sido mal conseguido y que para él el dinero era un ídolo y que ahora no puede presumir de restituir y de ser generoso porque ese dinero realmente no le pertenece. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Otro caso de dinero en la Biblia, que quisieron presumir diciendo que ellos eran muy generosos y dispuestos a apoyar la obra de Dios. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? ¿Cuánto tengo que pagar para recibir el don de Dios? Hermanos queridos, el tema del dinero es un tema serio, que a veces nosotros no lo hemos tomado seriamente. A veces pensamos que pecados morales es el chisme, la muerte y el adulterio, y nos quedamos ahí. Y nos olvidamos que el tema del dinero, sea poco o sea mucho, es un tema serio también, de alcance moral y que define la ética nuestra. Y dice la Biblia: los incrédulos no se arrepintieron. ¿Qué se espera de los creyentes? Que se arrepientan. Si nosotros estamos siendo descritos hoy en estos 4 ídolos, ¿qué se espera de los creyentes? Que nos arrepintamos. ¿Qué se espera de un hijo de Dios nacido de nuevo si está en homicidio, en hechicerías, en fornicación y en hurtos? Que se arrepienta. Que no deje terminar la reunión hoy y el día de hoy sin arrepentirse de sus pecados y sin decirle: Señor, ten misericordia de mí. De un incrédulo esperamos todo lo contrario. No se arrepentirá, porque él decidió conscientemente adorar demonios. Y esos demonios le han dado un estatus, y esos demonios le han dado un bienestar, y le han dado placer, y le han dado lujos, y le han dado la oportunidad de vivir sin Dios y sin ley. Y él no quiere adorar a Dios, porque en el momento en que adora a Dios tiene que arrepentirse, y tiene que someterse a la ley de Dios. Y el que ha vivido sin ley, ¿estará dispuesto a someterse a la ley? El que ha vivido sin límites, ¿estará dispuesto a someterse a los límites? Nosotros sabemos que es imposible, al menos que Dios obre por su gracia irresistible. ¿Los incrédulos adoran demonios? Claro que sí, adoran demonios, es decir, lo que es del mal. Su propio bienestar, su propio interés de salud, su propio interés y búsqueda de amor y su propio interés de estabilidad económica. Que el Señor nos ayude. Para nosotros no ser ambiciosos, ni ser adúlteros, y para nosotros estar satisfechos en el amor que viene de Dios y no estar buscando migajas de amor en el mundo, sino disfrutar el amor precioso que viene de Dios y la provisión abundante para todas nuestras necesidades. Amén. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por recordarnos hoy los cargos que tú tienes contra los hombres en esta tierra. A nosotros esos cargos nos producen temor y nuestra conciencia es alimentada y tú nos hablas para que nos arrepintamos y tú mismo produces arrepentimiento en nosotros. Esa es la esperanza, esa es la gloria del creyente. Que si los creyentes estamos incurriendo en estas faltas gravísimas, en estas faltas morales, como el homicidio,
como las brujerías, como también las fornicaciones y los robos o los hurtos, pues somos llamados al arrepentimiento en esta mañana. Cuando adoramos esos ídolos, esos demonios. Pero la verdad clara y contundente es que los incrédulos, aunque se les muestren esos cargos, ellos no se arrepentirán, porque ellos rebeldemente están obrando contra ti, y porque para ellos esos son sus ídolos, sus dioses, a quienes les rinden pleitesía. Nosotros éramos igual en otro tiempo, pero nos has llamado al arrepentimiento, y nos has dejado tu preciosa ley, y nos has hecho caminar en tu ley aún contra nuestra propia voluntad, y nos has mostrado lo bueno y lo perfecto que eres tú, lo justo y lo temible, y ahora nosotros caminamos en tu ley. Muchas veces no lo hacemos tan felices, a veces lo hacemos a regañadientes, pero gracias a ti por sostenernos en tu ley, por perdonar nuestros pecados y por hacer enderezar nuestros pasos para que vivamos en tus sendas. Gracias a Dios por Jesucristo, porque la ley tuya ha sido grabada en nuestras conciencias y la obra preciosa de Cristo nos ha hecho entender la bondad de la ley y ha obrado para que nosotros vivamos de manera irreprensible caminando en tu ley. Gracias a ti por esa preciosa ley. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdanos a arrepentirnos de la falta de amor a ti y de la falta de amor a nuestro prójimo, y ayúdanos a estar satisfechos en ti, no solo en tu amor, sino en tu provisión y también en las condiciones que provees para nuestra vida, aunque sean condiciones un poco adversas de enfermedad y de sufrimiento, que estemos gozosos en ti, porque son leves tribulaciones momentáneas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.